¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Hoy vamos a hablar de un caso del que está hablando el mundo entero, no solamente a través de las redes sociales. Es que 370 periodistas se lanzan de lleno en esta investigación con la filtración de documentos más importante y relevante de los últimos tiempos, que implica a más de 76 países, donde hay 12 jefes de Estado, una gran cantidad de personajes que en algún momento pertenecieron a la política de estos países y otra serie de celebridades, hablando de los famosos paraísos fiscales y sobre todo los cuestionamientos que surgen para saber el real origen de esta cantidad de dinero que estaría depositada justamente y que fue gestionada a través de esta firma de abogados que sale a la luz hace algunos días nada más. Hoy tenemos invitados aquí en nuestro estudio para que nos cuenten no solamente el impacto que tiene este caso, sino cuál es la relación directa que tiene con la realidad económica y la legalidad dentro del contexto guatemalteco. La filtración de documentos más grande de toda la historia del periodismo ha puesto de cabeza al mundo. A finales del 2014, un reportero alemán de un diario de Múnich, que tiene el mayor número de suscripciones en Alemania, fue contactado por una fuente anónima a través de un chat encriptado para ofrecerle información que buscaba hacer crímenes públicos. Recibió casi 5 millones de correos electrónicos, 3 millones de expedientes de bases de datos y más de 2 millones de PDFs del bufete panameño Mossack Fonseca, que según los documentos creaba empresas fiscalmente blindadas para que sus clientes pudieran esconder sus activos. Esto es lo que se conoce hoy como los papeles de Panamá. Las reacciones han sido múltiples, pero la más directa salió del Kremlin. Un vocero del gobierno ruso dijo que la filtración, que refiere de que personas cercanas al presidente Vladimir Putin habían escondido 2.000 millones de dólares con el propósito de desacreditarlo, provenían de la CIA y el Departamento de Estados Unidos. La revelación incluye informaciones internas que develan cómo miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. La información, que ahora sale a la luz, muestra la actividad de la firma desde 1977 a diciembre del 2015. 140 personalidades del ámbito político, deportivo y entretenimiento fueron vinculadas a la investigación, desde Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña con más de 2.000 millones de dólares asociados a él, el primer ministro de Islandia, el presidente Mauricio Macri de Argentina, el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, entre otros 12 mandatarios, además de empresarios de televisión y cine, gobernadores, contratistas, ejecutivos de la FIFA, hasta jugadores de fútbol como Lionel Messi, del Parlamento británico, entre otros. El escándalo ha provocado que las empresas europeas, cuyos actos fraudulentos fueron revelados en los Panama Papers, serán procesadas, según el presidente francés François Hollande, mientras Panamá evaluará acciones de represalia contra Francia si la vuelve a incluir en una lista de estados y territorios no cooperativos en materia fiscal, aunque creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales para evaluar sus prácticas fiscales tras el escándalo de los documentos. En Guatemala, el escándalo se extendió cuando una investigación publicada por un noticiero trascendió que los guatemaltecos Marjorie Chacón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y conocida como la Reina del Sur, tenía relación con el asesinado abogado Francisco Palomo y María Corina Sáenz Lenoff, señalada de cometer lavado de dinero, quienes tenían relación con la firma panameña Mossack Fonseca. De estos detalles y más hablamos hoy en Desafíos. Qué gusto que nos acompañe esta noche después de ver este reportaje introductorio. Son algunos de los tantos datos y parte de lo que ha revelado hasta el momento esta investigación, que promete sacar a la luz muchísimos otros nombres importantes. Estamos hablando de una cantidad muy interesante de jefes de Estado, de personalidades que en algún momento han tenido alguna participación en algún cargo gubernamental. Llama mucho la atención que países como Estados Unidos, el propio Panamá, no aparezcan, pero dicen que todavía la investigación continúa y que hay mucho más que decir en relación a esta que ha sido una de las investigaciones y revelaciones más importantes de los últimos tiempos. Hoy está con nosotros y para abrir este bloque me da mucho gusto saludar a Belardo Medina, analista del Instituto Centro
Centro Americano de Estudios Fiscales, y CEFI, como todos lo conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Es un placer acompañarnos Muchas nuevamente. gracias, muy amable. ¿Uno de los escándalos más fuertes de los últimos tiempos o no? Yo creo que en materia de revelación de datos sí, porque si nos recordamos, hace 3 años aproximadamente se reveló también una filtración de información de HSBC. Ajá. Y como 5 años antes se reveló una información del Banco de Suiza, del Banco Nacional de Suiza, pero de acuerdo a lo que ha sido publicado, parece ser que en volumen de documentos este es el escándalo, la filtración más grande que haya existido. ¿Cuál es el punto más controversial? Porque platicábamos que, bueno, para los que están dentro del tema económico, para los empresarios, el tema de las offshore y para muchas regulaciones de países es algo normal. ¿Por qué es tan controversial el tema y por qué ha generado tanta polémica, más allá, por supuesto, de los nombres que son muy significativos de todos los que estarían implicados o que aparecieron en esta investigación? Bueno, tal vez lo más importante aquí es explicar que la utilización de las offshore cuando se hace en términos legales es perfectamente válida. Hay muchos empresarios que lo que acostumbran a hacer es solicitarle a algún abogado que le abra una empresa en otro país con el propósito expreso de hacer negocios, buscar el traspaso o transferencia de recursos en forma legal. O sea, hay muchos mecanismos de apertura de empresas que son completamente válidos, pero las empresas offshore también son utilizadas por aquellas personas que lo que quieren es ocultar ingresos que han sido obtenidos probablemente de manera ilícita dentro de lo que están los fenómenos de la corrupción, el fenómeno del narcotráfico u otro crimen organizado, y también es muy utilizado, es el fenómeno más utilizado a nivel mundial para esconder ingresos, para no reportar impuestos sobre el particular. Entonces, mientras aquí en Guatemala es un tema relativamente nuevo, en el resto del mundo es un tema que tiene vigencia hace muchos años. ¿Por qué? Porque ellos normalmente andan buscando cómo combatir las empresas offshore y los paraísos fiscales, porque ahí se esconde mucha gente que no quiere pagar impuestos. ¿Cuál es el rol de Mossack Fonseca, que ha pasado a una popularidad, seguramente sería conocido en un grupo de muy alto nivel desde el punto de vista ejecutivo y de gobierno, reconocido en Panamá obviamente, pero cuál era el rol ahorita de este nombre que circula ya en todas las redes sociales y que todo el mundo empieza a identificar? Bueno, básicamente ellos son un bufete de abogados, como hay muchísimos también aquí en Guatemala, y algunos abogados de Guatemala tienen contacto con ellos en el exterior. Lo que hace simplemente Mossack es establecer los mecanismos apropiados para que se puedan abrir empresas offshore de empresarios guatemaltecos o de otras personas en el mundo que lo que quieren es colocar sus recursos en un lugar en donde no se pueda identificar que tienen su plata identificada. O sea, lo que hace es de canalizador de la información. Claro, aquí hay un elemento muy importante, porque dentro del mismo portal web de Mossack Fonseca, ellos mismos ofrecen la posibilidad a los empresarios de colocar su plata en algunos lugares en donde no se cobren impuestos. Claro. O sea, ellos mismos están condicionando a la persona que los busca a que exista la posibilidad que por medio de sus servicios abran empresas en lugares donde no van a pagar este tipo de... ¿Dónde reviste la ilegalidad? Porque cuando hablamos de capitales puestos en offshore, ¿dónde reviste entonces en este caso... ¿Y cómo se vincula esto al lavado de dinero? Porque ahí está el tema. Para el caso de Guatemala no podemos hablar de ilegalidad, claro, en el sentido estricto. Lo que pasa es que Guatemala tiene un sistema de impuestos sobre la renta que es territorial. Eso significa que solo se paga impuestos sobre la renta, sobre los ingresos que son declarados que se realizaron aquí en Guatemala. Dentro del país. Pero, ¿qué sucede si un empresario dice que sus ingresos fueron realizados en otro país? Entonces, eso no paga impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cuál es la figura que utiliza Mossack Fonseca? Abre empresas, Belice es uno de los países más utilizados de las Islas Vírgenes, en estas localidades, y los empresarios guatemaltecos aparentan que los ingresos han sido generados en esa ubicación. Entonces, los ingresos, las ganancias que han sido generadas en esa ubicación no pagan impuestos. Ningún tipo de impuesto. No pagan impuestos sobre la renta. Entonces, lo que es hasta ahorita en el caso de Guatemala es un hecho condenable en forma ética, pero no lo podemos sancionar en forma legal, porque las ganancias que han sido generadas fuera del territorio guatemalteco no son gravables, pero no es así para el resto del mundo. Por ejemplo, hemos escuchado el nombre reiteradamente de un futbolista muy famoso en bueno, está Messi, su papá, Vladimir Putin, ¿cuántos nombres han surgido sobre la lista? ¿No? Pero yo quería utilizar este ejemplo porque lo que sucede es que donde él hace sus actividades, que es en España o en Argentina, que es donde él reside en el resto del tiempo, en los dos países tienen la facultad de grabar los ingresos que han sido generados en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Eso quiere decir que ellos esconden el dinero
en lugares en donde nadie va a decir que los tienen allí con el propósito expreso de evitar impuestos. ¿Eso reviste ilegalidad entonces? Si Eso la es una legislación ilegalidad del país habla de una persona ciudadana y con todos los derechos y deberes que esto implica, ya faltará la ley porque está hablando del dinero ganado en cualquier lugar del mundo, correcto, no solamente en ese país y por una determinada actividad. Eso es evasión tributaria. Así en el caso de Guatemala, debido a que la legislación no lo contempla, estamos hablando de casos de elusión, en donde algunos empresarios utilizan estas figuras precisamente para evitar la determinación de los impuestos acá. Es parte de lo que habrá que avanzar, ¿verdad? ¿Usted cree que tendremos más revelaciones? Digo, todavía queda mucho por investigar, son muchísimos los documentos que llegaron a esta persona que inicia desde Alemania toda la investigación, y esto está esparcido en todos los países, desde que China trae un componente muy fuerte de personajes que pertenecen al gobierno y que estarían dentro de esta lista, y muchísimas otras cosas más. ¿Qué derivaciones, qué escenarios podemos esperar de esto? Bueno, en primer lugar, nosotros sí creemos que van a ser revelados muchos más nombres. Efectivamente, esperamos que hayan personas que hayan estado vinculados al gobierno, algunos actos de corrupción, probablemente algunos vinculados a narcotráfico, probablemente algunos vinculados a otro tipo de crímenes, pero van a aparecer también muchos nombres de algunos de los empresarios, grandes exportadores del país o grandes importadores, que han utilizado estas figuras con el propósito de aparentar que sus ingresos han sido generados en otro territorio. En este caso, a este tipo de empresarios, lo más que puede hacer la sociedad actualmente es una condena moral, porque ellos, utilizando los servicios y bienes públicos, no están pagando impuestos sobre lo que les corresponde. Claro. Pero legalmente no se puede hacer nada. Lo que sí hay que tener muy claro es que no hay que condenar de entrada a una persona que utilice este mecanismo de empresas offshore, porque puede ser utilizado legalmente, pero sí debemos reconocer que en el mundo es la práctica más usual para evitar el pago de impuestos. Bueno, entendiendo que esta firma, Mossack Fonseca, no debe ser la única, obviamente, que opera y que se dedica a este tipo de actividades, ¿verdad? No, y esto es muy una importante. práctica denunciada y sospechada de hace tantísimos años de los famosos paraísos fiscales, Panamá, las Islas Caimanes y muchos otros lugares que siempre han sido mirados de esta forma, ¿no? Y ese es probablemente lo más importante, porque ahorita estamos de alguna forma espantados por lo que se dio a conocer con el caso de Panamá, pero Panamá no es uno de los 10 paraísos fiscales más grandes. Exactamente. No es de los más importantes. Eso quiere decir que lo que sucede es que aparecemos en el 6º lugar de acuerdo a las revelaciones, porque Guatemala tiene mucha cercanía, porque hay muchos empresarios que tienen empresas colaterales en la zona libre de Colón, porque hacen importaciones y exportaciones desde allí. Pero eso no quiere decir que nosotros a nivel mundial estemos en esa posición. Todavía por encima de Panamá hay muchos otros paraísos fiscales que incluso están ubicados en el mismo Estados Unidos, en la misma Gran Bretaña, en la misma Alemania. Entonces lo que sucede es que difícilmente van a aparecer residentes de Estados Unidos, porque ¿para qué ir a Panamá cuando ellos mismos tienen algunas ubicaciones, algunas localidades dentro del propio Estados Unidos? Un tema interesantísimo, Abelardo, como siempre es un placer platicar con usted. Abelardo Medina, analista de ICEFI, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hay mucho para hablar sobre este tema, hacemos un aplauso a más analistas en un ratito platicando del tema. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Body Crunch es simplemente magnífico. Al usarlo, podrás tonificar tus músculos, definir tu abdomen y además eliminar el excedente de grasa de tu cuerpo mientras obtienes una magnífica condición física y la figura extraordinaria que siempre deseaste. Y además, la nueva app de Body Crunch Evolution te dará acceso a las rutinas de entrenamiento más completas. Te permitirá escoger un plan alimenticio ideal para ti.
Llevará un control preciso de tus avances e incluso te deja compartir tus logros en tus redes sociales. Es como tener un entrenador personal en tu celular. Y ahora evoluciona al convertirse en el mejor aparato integral 2 en 1. Y hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Bueno, seguimos hablando de este tema, de esta famosa investigación denominada Panama Papers, donde tantos nombres, tantas figuras salen a la luz, y esto obviamente hace que este sonado caso cubra y tenga una gran notoriedad en todo el mundo. Y tenemos esta noche, y me da mucho gusto presentar a Oscar Chile Monroy, que es consultor fiscal de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, que seguramente tiene mucho para aportar. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Gracias. Cuando se enteró de esto, en estos días, ¿qué fue lo primero que pensó? Porque no es un tema que desconociéramos, ¿verdad? Pero ahorita cobra relevancia por las personas que están allí involucradas en el caso. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, realmente la noticia para los que nos manejamos en el medio no fue sorpresa, porque las offshore tienen muchos años de existir. El asunto es que consideramos que la mayoría de las personas no sabe exactamente cómo funciona offshore. Entonces la palabra offshore se ha tomado como algo muy así. Se satanizó inmediatamente, ¿verdad? Exactamente, sí, es más que todo por yo diría la desinformación que se tiene al respecto. ¿Y qué le podríamos decir a la gente para que comprendiera realmente el verdadero significado que tiene el trabajo de una offshore, y sobre todo en un país como Guatemala, donde surgen, por supuesto, algunos nombres importantes y va a seguir la investigación, el hecho de llevar o de poner el dinero en ese sitio? Sí, básicamente las offshore se utilizan básicamente para varios propósitos. Primero es para seguridad muchas veces de los empresarios, otras veces para resguardar patrimonio y algunas otras veces para figuras fiscales siempre que las leyes lo permitan. Y el punto, la offshore básicamente, su característica es que se constituye en un país donde hay ausencia de carga tributaria, que se le llama, la mayoría de veces se conoce más como paraíso fiscal. Y el asunto es que la característica es que no realiza operaciones en el país en el que se constituye. Básicamente solo es una empresa diríamos, en el país en que se constituyó, no tiene movimiento y los movimientos se hacen fuera, por eso se llama offshore, fuera de la plaza donde está ubicada. Pero en sí misma lo que debemos de entender por offshore es que cualquier persona puede tenerla, pero como cualquier sociedad en Guatemala, existen las sociedades anónimas, claro, pero se han detectado sociedades de cartón, sociedades que realizan actividades ilícitas, pero no quiere decir que la sociedad anónima por sí es digamos, ilegal, sino es el uso que se le dé, y así son las offshore. O sea, aquí vamos a encontrar diversidad de los nombres que salieron publicados y saldrán mucho más, y que posiblemente hayan algunos ilícitos como en cualquier actividad, pero por sí misma su característica es resguardar patrimonio, ausencia de carga tributaria y no realización de actividades en el país en el que se constituyó. Habla la CICIG de investigar en el caso que sea necesario, ¿verdad?, cuando se conocen estos datos, y sobre todo con esta firma donde Guatemala, y recién lo aclaramos en otro bloque, no es que sea la sexta a nivel mundial, sino dentro del grupo, y hablando directamente desde Panamá, como uno de los lugares donde funcionan este tipo de negocios. ¿Usted cree honestamente que será necesario, que se puede llegar mucho más allá ya con una investigación por parte de las autoridades de Guatemala y también la Comisión Internacional? Sí, ¿que es necesario, que va a aportar algo? Bueno, en cuanto a la aportación, tal vez solamente es a nivel de confirmación, porque como digo, estas operaciones ya se saben, y cuando se realiza una investigación entendemos que hay un encadenamiento de operaciones y transacciones y que van hilvanando las operaciones, ya sea con una offshore propiamente dicha o con otras compañías fuera de Guatemala que pudieran estarse utilizando para actividades, diríamos, ilegales, pero esos ya son los procesos de investigación que la CICIG y otra entidad como el Ministerio Público podría iniciar, y que sí le servirá esta información porque le ampliará más diríamos, la visión de la persecución del ilícito. El tema acá es saber el origen del dinero. ¿Tiene alguna relación esto o tiene alguna responsabilidad la firma Mossack Fonseca, o ellos simplemente funcionan como el intermediario para colocar el dinero, o es responsabilidad de quien lo hace también investigar de dónde provienen y cuál es el origen justamente de los recursos, porque ahí es donde radica justamente la duda, de dónde salió ese dinero? Sí, habrá que verificar la legislación panameña, que es donde está radicada esta firma, si existen legislación tendente a verificar
precisamente la idoneidad, la honorabilidad y la honradez de los clientes, como por ejemplo en Guatemala, la ley obliga a los vendedores de vehículos, joyas, arrendamientos, inmuebles a perfilar al cliente. O sea, si se filtra esa información y se traslada la información al ente como es la IVE ante cualquier operación sospechosa, allí se libera de obligación. O sea, en este caso no me atreví a decir si es culpable o no es culpable, dependerá de la legislación, en este caso de Panamá, que tendrá que ser similar porque las leyes antilavado son prácticamente internacionales, son similares todas. En Guatemala así opera. Por ejemplo, los bancos que tienen un cliente y que hay operaciones sospechosas o que se sospecha, trasladarán la información a la IVE previo un mecanismo que tienen de verificación y ya es la IVE la que sigue el proceso. ¿Cree que este caso va a tener alguna repercusión en el tema de Guatemala? Hoy se discute el secreto bancario en el Congreso de la República y la legislación en general para el control de este tipo de operaciones. ¿Qué impacto usted como especialista también en temas de este tipo puede llegar a tener dentro del país y el marco legal? Sí, definitivamente la publicación de los papeles de Panamá sale justamente en el momento que en Guatemala se está discutiendo la eliminación del secreto bancario, entre comillas. ¿Lo cree oportuno? Considero que fue coincidente y oportuno porque eso... Ya se estaba discutiendo desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, pero eso vino como a darle un apalancamiento a la necesidad, desde el punto de vista de controles gubernamentales, de transparentar y viabilizar una información bancaria más ágil y dinámica para efecto de fiscalización, que es según las reformas que se están proponiendo. ¿Cree que vamos a encontrar muchas más sorpresas en esta investigación, en esta revelación, como decíamos al inicio, la más grande de la historia, que parece que promete todavía dejar muchas cosas en descubierto? Sí, yo digo que a medida que se vayan divulgando los nombres, principalmente de líderes de todos los países, habrán muchas sorpresas, como lo que pasó en Islandia, que provocó la renuncia del primer ministro. Entonces, a nivel de los países o de las personas de los diferentes países, sí podría haber una reacción, sobre todo manchar su buen nombre. Hay un punto importante. Sí, adelante. Que el punto es que el hecho que aparezca el nombre de una persona dentro de la clientela de esta firma no quiere decir que la actividad sea ilícita. Ahí es donde se tiene que investigar. Pero el problema es que, como es offshore, ya en automático, si aparece XX, en automático ya está actuando al margen de la ley, actuando con cuestiones de lavado. Es la tendencia por la desinformación, pero ahí es donde tendrá que verificarse. Pero el impacto es un problema, que es un impacto de información pública que definitivamente va a repercutir en la imagen de la persona, aunque no haya cometido un ilícito. Ese es el problema, es decir, el impacto en la imagen de la persona que sí se mirará perjudicada. Y que ya tiene implicaciones, de hecho. Sí. Muchísimas gracias a Oscar Chile Monroy, consultor fiscal de la firma MGI Chile Monroy y asociados, por acompañarnos esta noche. Ha sido muy amable. Gracias, muy amable. Un placer saludarlo. Nosotros hacemos una pausa rápida y ya volvemos. Hay mucho más. Esta noche hablando del caso Panama Papers. Comprobado. Estudios científicos certifican que la compresión progresiva, acompañada de sudor localizado, produce cambios importantes en el cuerpo de las personas. Svel Control es la combinación perfecta de compresión y sudor para obtener un cuerpo perfecto. Transforma drásticamente tu imagen. Logra hasta 3 tallas menos al instante. Suda más. Reduce medidas hasta lograr tus resultados definitivos en tiempo récord y sin esfuerzos. Con Svel Control. Instantáneo, progresivo y definitivo. Compresión y sudor es igual a cuerpo perfecto con Svel Control. Fácil, rápido y al instante. Svel te comprime la piel, te recupera la cintura y te hace sudar muchísimo. 2 tallas menos al momento. Figura perfecta al momento. Sudor y compresión con Svel Control. Hoy en una oferta única por televisión. Suda, comprime, baja de peso con Svel. ¡Llama ya! Llegamos al último bloque de desafíos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a completar esta rueda de opiniones tan importantes con los analistas que nos acompañan, con lo que hace algunos días en el segmento BLM Noticias de Viva la Mañana nos daba el analista Hugo Maúl, que realmente entiende el tema y nos daba a conocer también algunos puntos importantes del impacto que esto podría tener dentro del sistema guatemalteco. Esto decía Hugo Maúl en el programa.
nosotros como ciudadanos y sobre todo como consumidores de información tenemos un morbo y estamos esperando que se descubran estas cosas ocultas. Y que caigan más. Así es, y estamos esperando que cada día un nuevo escándalo. En realidad, constituir empresas fuera del domicilio normal de una empresa, es decir, una offshore, eso es una práctica común en muchos países del mundo, en la mayor parte de países del mundo. Es decir, constituir una empresa en Panamá no tiene nada de ilegal. No es ilícito, para nada. No, eso es como, ¿qué decirte? El micrófono que tenemos puesto. Ahorita sirve para que nos comuniquemos con el público, pero bien me pudieran ahorcar con este micrófono. Pero no por eso uno va a satanizar el vehículo. Entonces yo creo que es lo primero. Estas prácticas son prácticas perfectamente ilegales. Lo ilegal puede estar en el origen de los fondos, ya sea que hubo evasión de impuestos, ya sea que hubo blanqueo de capitales o dinero de fuentes ilícitas. Y una cuestión bien importante, la legislación panameña en materia mercantil es mucho más avanzada que la legislación mercantil, por ejemplo, de Guatemala y de algunos países del área. Entonces no es raro que operaciones que son perfectamente legales, que aquí no se pueden hacer, porque el Código de Comercio no lo permite, porque data de hace 50 años, las empresas tienen que ir a buscar en dónde lo hacen. Y muchas de estas operaciones quedan perfectamente documentadas ante la SAT, ante la Superintendencia de Bancos, ante el gobierno de Guatemala. Paraíso fiscal se le llama porque estos países tienen una normativa tributaria muy benevolente, muy abierta para la inversión, impuestos bajos, ausencia de impuestos, lo cual hace que los inversionistas a nivel mundial gusten por estos lugares. Por supuesto, esto molesta, enoja a los países que tienen estructuras tributarias muy rígidas, muy castigadoras, con impuestos muy altos. Ellos quisieran que las compañías y que las personas no se fueran de estos países a buscar paraísos. Por un lado, uno tiene la persecución en contra del lavado de dinero, el narcotráfico, terrorismo, y por otro lado uno tiene la protección del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos aquí sentados y los que nos ven en la televisión, tenemos que reconocer que tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos. No se diga ahora en esta revolución digital que estamos teniendo, tenemos derecho a reclamar esa privacidad. Por supuesto, en la medida que se protege la privacidad del ciudadano en materia financiera, se complica la acción de la SAT, se complica la acción de la Superintendencia de Bancos. Para ello, y del Ministerio Público, para ello sería mucho más fácil poder acceder a la información de una manera más libre. En Guatemala eso se puede hacer con orden de juez competente. Y si vamos a liberar nosotros esa disposición de acceder a la información mediante la orden de un juez, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los detalles? Es decir, la normativa, los protocolos que se van a utilizar para el manejo de esa información. Y resumo mi punto con esto. Panama Papers es un leak, una fuga de información. ¿Quién nos garantiza hoy en Guatemala que en caso de no existir el derecho a la secretividad bancaria, en determinado momento no vayan a haber fugas en la SAT en su estado actual o en la SAT en su estado futuro con la reforma? Es cierto que ahí puedan haber un grupo importante de actos ilícitos, pero no por eso se va a investigar a una persona honrada que no ha cometido ningún delito según la ley nacional. O sea que aquí las autoridades tendrán que sopesar muchos elementos para no violar los derechos que tienen las personas a un debido proceso y sobre todo que se presuma la inocencia de las personas. Bueno, agradecemos muchísimo la preferencia, la de todas las semanas, la de todos los domingos. Usted que está siempre acompañándonos y hablando de temas importantes para la realidad del país y en este caso del resto del mundo con esta investigación tan importante denominada Panama Papers. Soy Ricardo García Santander, los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos, un placer saludarlo como siempre.